Tengan un cordial saludo y bienvenidos a este curso de Aprende jQuery desde cero. jQuery es una librería de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica Ajax a páginas web. jQuery es la librería de JavaScript más utilizada. Es un software libre y de código abierto. Al igual que otras librerías, ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript, que de otra manera requerirían de mucho más código. Es decir, con las funciones propias de esta librería, se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. ¿Dónde podemos conseguir entonces esta librería de jQuery? Tenemos la página oficial de jQuery.com. En este curso vamos a aprender a manejar la librería principal de jQuery y dos plugins que se desprenden de esta librería principal que se llama jQuery UI para la interfaz de usuario y jQuery Mobile para el desarrollo de sitios o aplicaciones móviles. Además, vamos a ver una serie de plugins que podemos descargar de esta página, jQuery Rain, donde podemos buscar plugins para hacer slideshows, para hacer galerías, para hacer efectos interactivos, etc. Durante este curso vamos a aprender entonces todas las bondades que nos puede ofrecer jQuery desde cero. Lo primero que debemos hacer es descargar entonces la librería principal de jQuery. Nos metemos a la página de jQuery.com y acá nos aparece la opción entonces de descargar la última versión de la librería. Si ingresamos a este botón, nos encontramos de que podemos descargar una versión comprimida para producción y una versión sin comprimir para desarrolladores. Nosotros, en este momento, lo que nos interesa en este curso es ver las bondades que nos ofrece jQuery para ser utilizados en las páginas web que estamos creando. Por eso, nosotros no vamos a desarrollar plugins de jQuery, pero sí vamos a hacer uso de la librería. Y para hacer uso de la librería, simplemente necesitaríamos entonces el archivo comprimido de producción en su versión 3.0. Han existido más versiones atrás donde se ha ido mejorando, donde han ido compilando el código y han logrado entonces mejores resultados. Simplemente con dar clic en descargar la versión comprimida de producción de jQuery, podemos hacer uso de la librería. Bien, vamos entonces a crear una carpeta con el nombre de introducción a jQuery y vamos a generar las carpetas de este proyecto. Sería una carpeta CSS, una carpeta JS por ahora y una carpeta IMG, en caso tal de que vayamos a utilizar alguna imagen para estos ejercicios. Y ese archivo que hemos descargado lo vamos a guardar en la carpeta de JavaScript. Lo pegamos aquí en la carpeta JS. Bien, vamos entonces a nuestro editor de código, abrimos nuestro proyecto, aquí tenemos entonces las tres carpetas que acabamos de crear. Vamos a crear un archivo index.html y vamos a generar la sintaxis de HTML. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra estructura HTML. En este curso vamos a trabajar con el editor de código Sublime Text. Van a poder ver en los tutoriales que he creado, una de las clases, de los tutoriales gratuitos que he creado, una de las clases habla sobre el uso de este editor de código Sublime Text, sus bondades y todo el provecho que le podemos sacar a este editor de código. Nos permite más agilidad al escribir la sintaxis, a corregir, a intentar el código, a ser más organizados. Van a ver en el transcurso de estas clases las ventajas que tiene trabajar con Sublime Text. Bien, vamos entonces a crear un archivo CSS en la carpeta estilo, en la carpeta CSS, perdón, el archivo lo va a llamar estilo.css. Bien, aquí ya está entonces creado el archivo de estilo. Vamos a crear otro archivo de JavaScript que es en el que nos permite entonces interactuar con la librería de jQuery.
Vamos a Control Alt N, es uno de los plugins que tiene Sublime Text que nos permite crear archivos y carpetas. Vamos a guardar esto en la carpeta JS con el nombre de código.js. Bien, aquí tenemos entonces en nuestro proyecto organizado el index.html, la carpeta JS, tenemos la librería jQuery, el código que vamos a editar. En imágenes todavía no he ingresado ninguna imagen y en CSS tengo la hoja de estilo que voy a utilizar. Bien, esto lo podemos organizar de la siguiente manera. Vamos a partir en 3 el editor de código y repartimos los 3 archivos. Y vamos a esconder el proyecto. Muy bien, ahí tengo entonces los 3 archivos con los que voy a trabajar. Empezamos entonces llamando en la etiqueta link el archivo de estilo. Vamos a llamar con la etiqueta script el archivo de la librería jQuery. Esta librería se debe llamar desde la cabecera del sitio web, desde la cabeza del sitio web, no en el body. Debe estar declarada, debe estar vinculada el script de la librería en la parte superior del HTML, en la etiqueta head. En el body sí voy a llamar entonces el código, el que voy a editar. Bien, ahí tengo entonces el script del código. Vamos a visualizar en el navegador y me encuentro entonces con esta página en blanco y si le doy ver código fuente, me encuentro con que tengo una hoja de estilo vinculada. Puedo abrir en la pestaña siguiente. En este momento no he hecho no le he agregado ninguna información. Vamos a agregar una margen de 0. Vamos a formatear valores. Padding 0. Una lista de estilo anulada. Y un text decoration anulado. Y un font family sans serif. Bien, de esta manera entonces ya queda guardada la hoja de estilo. Si yo actualizo acá, ya aparece entonces la información. Significa que está bien vinculada. Vamos a darle clic derecho a abrir una pestaña nueva. Aparece entonces vinculada la librería de jQuery. Es un código que han hecho unos desarrolladores y que nos permite entonces interactuar con JavaScript de una manera más rápida, más óptima y mejora muchos recursos para la web. Y acá tengo el archivo de código JS, que en este momento no tengo ninguna información. Vamos a colocar un comentario JavaScript. Si yo actualizo, abriendo este código JS, aparece entonces nuestro comentario. Muy bien, ahí tengo entonces ya el index HTML configurado y bien vinculado con todos los archivos. Vamos a colocar acá, introducción. A jQuery. Muy bien. El primer archivo con el que vamos a trabajar es con código JS, pero en la medida que vamos avanzando en las próximas clases, vamos a cambiar este archivo de JavaScript. En el próximo video, entonces, comenzaremos esta introducción. Vamos a ver entonces en esta introducción a jQuery, lo primero es ver qué diferencia tiene entonces escribir con la sintaxis de JavaScript nativo, que lo aprendimos en el curso anterior de Aprende a programar con JavaScript desde cero, a escribir entonces con la sintaxis de jQuery. Vamos a colocar en el index una caja, un div, con un ID que tenga el nombre de caja. Muy bien. Y en la hoja de estilo vamos a darle estilo a esa caja.
Pongámosle, por ejemplo, que tenga un ancho de 200 píxeles, un alto de 100 píxeles, un background que sea azul y vamos a colocarle un cursor pointer. ¿Ok? Si actualizo entonces, me aparece esta caja azul y con el cursor del mouse en posición pointer. Vamos a cerrar estas pestañas. Cuando pasemos a ver jQuery UI y jQuery Mobile, volvemos a ingresar a ellas. Por ahora vamos a mirar la introducción a jQuery. Tengo entonces esta caja HTML. ¿Qué puedo hacer con esta caja en JavaScript? Por ejemplo, yo puedo comenzar seleccionando en una variable el documento y del documento voy a seleccionar el ID caja. Bien, esta caja que estoy escribiendo en el ID la voy a seleccionar entonces desde JavaScript. ¿Qué puedo hacer yo con esa caja? Por ejemplo, yo puedo crear un evento de clic y que ese evento de clic me dispare una función que se llame cambiar color. Ahora, esa función de cambiar color va a volver a seleccionar entonces la caja y va a ingresar al estilo de esa caja HTML y vamos a cambiarle el background y que el background cambie a rojo. Muy bien. Esto es sintaxis de JavaScript nativo, sin el uso de la librería jQuery. Si yo ingreso a la página y doy clic, inmediatamente entonces cambia la caja por el color rojo. Su background cambia gracias al evento del clic. Ahora, vamos a escribir entonces esto mismo, pero con sintaxis de jQuery. Lo primero que haríamos es resumir estas tres acciones, la variable donde se selecciona la caja y se almacena la caja que se selecciona, el evento que genera el clic y la función a disparar. Esas tres acciones las podemos resumir en la siguiente línea de código gracias a jQuery. jQuery empieza su sintaxis con el signo pesos. Este signo pesos reemplaza esta palabra, document query selector. Y coloco entonces la caja HTML que voy a seleccionar, que en este caso coincide el nombre del ID, numeral caja. Ahora, el evento se coloca con un punto y después del punto viene la acción que yo quiero ejecutar sobre esa caja seleccionada. En este caso va a ser una acción de clic, el evento punto clic. Cuando genero el evento punto clic, toda acción de jQuery debe abrir y cerrar en paréntesis. Ya dentro del paréntesis es donde yo genero la función que va a ejecutar. Entonces en este caso escribo function. No necesito ponerle nombre a la función porque estoy especificando que es cuando dé clic que se dispare la función que está dentro de estos paréntesis. Abro y cierro llaves. Como escribo la sintaxis de una función, no necesito ponerle nombre. Simplemente esa función se dispara cuando yo dé clic a la caja. Y vamos a seleccionar nuevamente entonces la caja. Y a esta caja le voy a cambiar su hoja de estilo. Ya no escribimos .style, sino .css. El .css viene a ser otra acción. Por eso se coloca también con paréntesis. Si se dan cuenta, es pura sintaxis de una función. ¿Cómo declaramos una función?
como la escribimos acá. ¿Y cómo la ejecutamos? Por ejemplo, para ejecutar cambiar color tendríamos que escribirlo como el nombre de la función, abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis colocaría los parámetros para ejecutar. Lo mismo hace la librería de jQuery. La librería de jQuery es un conjunto, miremosla acá nuevamente, es un conjunto de funciones que me resumen el trabajo que yo hago manualmente con el JavaScript nativo. Todas estas 3 líneas de código me las resume en una sola línea, gracias a las funciones que tiene la librería. Eso fue lo que hizo entonces los desarrolladores, eso fue lo que hicieron los desarrolladores de esta librería, optimizar el trabajo con JavaScript. Y lo optimizaron a través de funciones y acciones. En este curso vamos entonces a conocer muchas de esas acciones que nos están optimizando el trabajo para poder utilizar jQuery en todos nuestros desarrollos web. Muy bien. Entonces, el CSS, abro y cierro paréntesis, viene a ser una función, una acción de la librería jQuery. Los parámetros dentro de esta acción se colocarían entonces con llaves, como cuando nosotros escribimos variables de tipo objeto. Recuerden que en el curso anterior de JavaScript aprendimos a crear variables de tipo objeto, donde tenemos 2 parámetros en estas variables. El nombre, en este caso, del parámetro, que sería el background, y el valor, que también lo colocamos con entre comillas. En este caso vamos a cambiarlo por el color rojo. Bien, de esta manera hemos construido prácticamente una variable de tipo objeto. Y esa variable de tipo objeto es la forma en que se escribe dentro de la acción CSS. Abrimos y cerramos llaves, colocamos un primer parámetro, que es la propiedad, y un segundo parámetro, que es el valor. Vamos a guardar, comentemos este código de JavaScript nativo, para que no haya conflicto con el código de jQuery. Muy bien. Vamos a colocar acá nativo. Esta acción que escribimos en esta línea de código la estamos repitiendo acá mismo con la sintaxis de jQuery. Vamos a actualizar y ahí está el cambio a color rojo. ¿Qué más puedo hacer yo con esta variable de tipo objeto? Puedo crear más parámetros. Puedo llamar otra propiedad, por ejemplo width, y que el valor sea 400 píxeles. Puedo llamar el height, otra propiedad, y que su valor sea 100 píxeles. Separados por comas, vamos agregando entonces más valores a esta variable de tipo objeto. Para que lo veamos de manera más estética, entonces vamos a indentar este código. Vamos a colocarlos todos parejitos. Muy bien, así se vería entonces mucho más organizada nuestra acción del CSS. Vamos a ver cómo funciona. Y ahí cambiaría entonces nuestra.